Regresamos, estamos hablando del estrés / cortisol, porque prácticamente es lo mismo. ¿Sí, es lo mismo o no es lo mismo? Más o menos. Okay. Ahorita que decías que hay un pico de cortisol porque llegamos corriendo a la estación, realmente ahí lo que tenemos es un pico de adrenalina. Okay. El problema es cuando estamos todo el día corriendo bajo adrenalina, entre el café, la prisa, el pensamiento negativo, que es todo lo que nos pasa alrededor del día. Es entonces cuando el cortisol empieza a sobreproducirse de forma crónica y es cuando podemos tener estos problemas a la larga, como decíamos, con el metabolismo, con el sistema inmune, la reproducción, todas las consecuencias que tiene el cortisol. El cortisol, digamos que es como la hormona reina, que va a empujar a todas las demás hormonas y va a impedir que funcionen como están diseñadas para funcionar, porque está percibiendo el cerebro peligro y escasez constantemente. Cris, yo contaba, perdón que te interrumpa, pero yo contaba que hace unos meses empecé a sentirme mal. La verdad es que tenía como algunos malestares y fui con una nutrióloga y fui con mi endocrinólogo y ellos me dijeron, mídete la hormona del estrés, o sea, mídete el cortisol. Y yo no entendía y decía, pero ¿esto qué tiene que ver? O sea, ¿por qué me voy a sentir mal por eso? Y como que no entendía, y cuando me hice el estudio, que bueno, ahorita ya nos platicarás porque hay varias recomendaciones y hay varias indicaciones para hacerte el estudio del cortisol. Pero sí, efectivamente tenía el cortisol elevado, tuve que hacer algunos cambios, sobre todo en mi alimentación. Y ahí es cuando entendí, Cris, y por eso yo decía al inicio del programa que, pues al final del día, el cortisol también te puede afectar a las demás hormonas, porque el cortisol claramente es una hormona, pero también a tu cuerpo. O sea, es decir, sí tienes algunos cambios en tu cuerpo. Sí, por supuesto. Bueno, primero voy a contestar tu primera pregunta. ¿Cómo se mide el cortisol? El cortisol se produce en una curva con un ciclo circadiano, o sea, se empieza a elevar alrededor de las 4 de la mañana normal. Eso es un mecanismo normal del cuerpo humano para despertarte eventualmente. El cortisol es lo que nos despierta naturalmente junto con un poquito de elevación de glucosa para que nos eche a andar. Y ese cortisol debe bajar más o menos a niveles normales, se queda así durante el día y hacia la tarde que empieza a oscurecer, empieza a producirse melatonina y el cortisol debería de estar planito hacia la noche. Cuando estamos en un estrés implacable, es cuando esa curva del cortisol, digamos que se voltea, y es cuando en la noche no podemos dormir, en la mañana nos cuesta muchísimo trabajo despertar, y es aquí cuando empieza la cascada de desórdenes hormonales que mencionabas hace un momentito, nos afecta en todos sentidos. La respuesta al estrés está regulada por un eje de comunicación entre el cerebro y las glándulas suprarrenales, que son las que producen cortisol, y mientras ese eje se esté activando constantemente, hay otros dos ejes de comunicación entre el cerebro y tiroides y cerebro y glándulas reproductivas, que son ovarios y testículos, se van a ver afectados. Entonces ahí es cuando el metabolismo se empieza a ralentizar, podemos tener problemas de tiroides, podemos tener problemas de periodos menstruales irregulares, desaparecidos, y cuando estamos en perimenopausia y menopausia todos los síntomas se empeoran. Podemos desarrollar resistencia a la insulina inclusive, por eso lo hecho de estar estresada. ¿Cómo es la prueba de cortisol que decías al principio del programa que te bueno, cuando a mí me pidieron el estudio, me dijeron que tenía que ser alrededor de las 7 y 8 de la mañana. Me pidieron que pues tenía que dormir bien. Y justo la primera vez que me lo hice... O sea, si no dormiste bien, ¿no te lo puedes hacer ese día? Pues es que puede cambiar, puede alterar tus niveles de cortisol. Justo Cris nos estaba diciendo eso, porque al final del día el cortisol se empieza a activar a partir de las 4 de la mañana. Entonces, era importante que justo me dijeron, tienes que dormir bien, y esa noche no dormí bien. Eso sí, hay que decirlo. Solo por eso. Sí, ¿no? y la verdad es que sí, sí mi cortisol salió elevado. Exacto, pero es que ahí lo que tendríamos que ver es lo que se llama una prueba de cortisol de 4 puntos para ver cómo está la curva del cortisol durante el día, porque efectivamente el pico de cortisol natural es alrededor de las 8 de la mañana máximo. Ya después de eso interfieren diferentes factores en el día como para que se empiece a ver diferente. Entonces medirlo en 4 puntos es cuando realmente podemos ver cómo anda esa curva, si está, digamos, comportándose normal o ya tenemos alteración. No sé si la pregunta que estoy haciendo es bastante inocente, pero ¿todos tenemos o debemos tener los mismos niveles de cortisol? Es decir, si me hacen a mí una prueba de cortisol y se la hacen a alguien que vive en la playa, que tiene un trabajo, todos los trabajos tienen su nivel de estrés, pero menos estresante que el mío, ¿lo normal es que yo lo tenga más elevado o en realidad no es lo normal?
Me encanta tu pregunta porque definitivamente no hay verdades absolutas, hay personas, hay situaciones, hay historias, hay estilos de vida. Entonces sí, dependiendo, ¿no? Esa persona que vive en la playa y que tiene una vida menos estresada, muy probablemente su curva de cortisol está bien. Y una persona que vive en la ciudad, en el concreto, no le da la luz del sol, come comida no muy nutritiva, todo el tiempo está con problemas, es muy probable que su curva de cortisol esté ya sufriendo, o sea, ya esté presentando irregularidades. Ahora, pero los que estamos en este contexto de la ciudad, de la mala alimentación, de la prisa, del tráfico, tenemos que aspirar al nivel de cortisol correcto, es decir, al de la persona de la playa, o el cuerpo se va adaptando a eso según tu estilo de vida. El cuerpo siempre se va a adaptar. Digamos que lo normal es que el cuerpo sabe crear balance. Si hay de repente, como decías ahorita, ¿no? La pisa y hay un pico de adrenalina y eso regresa a la normalidad al cabo de alrededor de 90 minutos. O sea, el cuerpo tiene esa capacidad de adaptación. El problema es el tiempo. Entonces no es que tú quieras alcanzar el nivel de cortisol de alguien más, sino alcanzar un nivel de homeostasis o balance fisiológico en donde tu cuerpo solito pueda regresar a un balance natural, que no haya una sobreproducción o disminución de producción de otras hormonas. Las hormonas todas funcionan en conjunto. Entonces ahí depende, como te decía, mucho de la historia de la persona, cuánto tiempo lleva estresada para ayudarle a regresar a sus hormonas a balance solitas. Es la maravilla del cuerpo humano. Sí, la maravilla. Y también decíamos al principio, Cris, que tener demasiado o muy poco cortisol pues puede ser perjudicial para la salud. Es decir, si tus niveles de cortisol están también muy bajos, pues eso también te puede afectar en ¿Sí? el cuerpo, sí. Sí, claro, pero ahí volvemos al tema de la curva del cortisol, porque muchas veces se habla de demasiado o de poco, más bien lo que queremos ver es que esté bien reguladita esa curva de cortisol. No es tan, o sea, porque tú te puedes sacar el cortisol en la mañana y te va a salir súper aplanado, quiere decir que ya llevas un buen rato estresándote y entonces esa curva se volteó. ¿Y qué provoca? Entonces más bien, perdón, nada más rapidísimo, sí. Más bien lo que queremos ir es por apoyar al cuerpo a que no se esté sobreproduciendo el cortisol para que no se nos desregule esa curva y andemos con el cortisol por el suelo o sobreproduciendo cortisol. Pero esto toma meses o incluso años de personas que llevan una vida demasiado estresada para que esa curva del cortisol esté volteada o chueca o no produciéndose como se debe producir. No sé si contesto tu pregunta. Sí, perfectamente. Pero ahora, rapidísimo para hacer un paréntesis antes de irnos a la pausa y hablar ya en serio del estrés, del cortisol y de lo que nos provoca. ¿Qué ocasiona el cortisol bajo? Me llamó mucho la atención. ¿Qué lo provoca? Exacto, o sea, como decíamos hace un momentito, el cortisol tiene una curva natural. En la mañana debería estar elevadito, a lo largo del día tiene que estar regular, o sea, no está ni demasiado elevado ni demasiado bajo, y hacia la noche debe bajar por completo para que pueda producirse melatonina. Cuando llegamos con el cortisol elevado a la noche porque tuvimos un día súper estresante, se inhibe la producción de melatonina y es cuando nos cuesta trabajo dormir. Entonces, ¿qué ocasiona un cortisol bajo? Tiempo prolongado de estrés implacable. Cortisol bajo en el momento que debería de estar elevadito y elevado en el momento que debería estar bajito, o sea, principalmente mañana-noche. Eso sí, la curva del cortisol. Ahora, nos tenemos que ir a la pausa. Lo que quiero platicar al regresar de ella es, todo el mundo te dice, no te estreses, Vivi, pues ya, ¿qué más da? Pero pues es muy difícil ponerlo en práctica, ¿no? No te estreses, ok, ya, con decírmelo o con pensar que no me voy a estresar. Tienes que dormir bien, ¿no? Pues, o sea, gracias, o sea, pero ¿cómo le hago? No ayuda. Sí, bueno, estas preguntas que no sé si tienen respuestas, pero te haremos al regresar de la pausa.